Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, depende de dónde estén mirando. Bueno, hace unos días, un día y medio, anuncié que íbamos a hacer una transmisión en vivo con mi amiga Adriana Ordóñez de Vivencia Ecosomática. Ella es terapeuta fisiológica, somática, es doula, vive en México. Y la verdad es que hace un tiempo que ya que nos conocemos, que estamos trabajando juntos en algunos procesos, tiene una visión muy propia, muy particular de todo lo que ocurre dentro del cuerpo y de su relación con las emociones. Tiene un abordaje que va un poco más allá de lo científico, eh, y realmente es muy interesante todo el trabajo que viene haciendo, todo lo que viene investigando desde hace años, ¿sí? Adriana es una persona que realmente profundiza en los temas y los aborda desde una dimensión holística, y con una visión bastante diferente, ¿sí?, a lo que podemos encontrar en cualquier otro lugar. Así que yo les recomiendo mucho visitar su sitio web, seguir su perfil. Van a encontrar información y formación muy valiosa, ¿sí?, para atravesar procesos de todo tipo. Y justamente con ella vamos a hablar hoy acerca de la masculinidad, la testosterona, la fertilidad vistas desde el lado masculino, ¿sí? Son temas que creo que generalmente la fertilidad siempre se aborda más desde el lado de la mujer, siempre está la preocupación esto de la edad o bueno, cuando una pareja no puede concebir hijos, generalmente se empieza abordando todo desde la mujer, cuando estamos viendo que cada vez más los hombres, ¿sí?, estamos perdiendo la capacidad de producir, de generar vida en una mujer, ¿sí? Y vamos a ver por qué, cómo, de dónde se origina esto, cómo, por qué está pasando y de qué manera se puede revertir. Así que, si sos mujer y estás acá, podés llamar a tu pareja, a tu hermano, a tu hijo, porque es un tema muy interesante para abordarlo juntos, ¿sí?, desde el lado femenino y masculino. Así que voy a ver si la veo a Adriana acá. Acá está. A ver si me tenés que pedir de participar, Adri, y ya te sumo. Ay, me aparece la solicitud. A ver si conecta. Ahí está. Hola Adriana, qué gusto verte. Hola querido, qué alegría estar aquí contigo, qué gusto. Gracias por la presentación tan bonita. Un ¿Cómo, placer. cómo has estado? Muy bien, muy bien. Me alegra muchísimo. Bueno, Adriana, contanos un poco vos, a ver, una breve introducción a este tema y luego vamos a ir conversando y abriendo preguntas. Qué tema tan complejo, ¿verdad? A mí este es de los temas que más me duele, que más me duele, que me conmueve profundamente. Eh, por un lado, porque detrás de la testosterona hay demasiadas narrativas sin cuerpo, ¿no? Sin biología y sin fisiología, como que la testosterona es la hormona de la violencia, como que la testosterona es la hormona del machismo, como que los comportamientos machistas, el abuso sexual, la violación sexual, el descontrol del erotismo masculino tiene que ver con la testosterona. O sea, durante años en muchos lugares se ha narrado como excusa a los comportamientos autoritarios, violentos de los hombres, la testosterona, ¿no? Y esto es absurdo, ¿no? Esto es absurdo completamente fuera de biología, fuera de fisiología, fuera también de, no hay ningún otro animal mamífero que tenga comportamientos de este tipo, ¿no? Que violente
a la madre o que violente a la compañera. O sea, lo que hay es o separación por géneros, ¿no? Las elefantas y los elefantes, pero hay estudios donde, por ejemplo, el elefante siempre reconoce a sus hijos y los está cuidando desde lejos, que es una hermosura. Y todo esto del macho alfa, el macho alfa mamífero siempre va de último. Adelante van los ancianos, los viejos, ellos marcan el ritmo. Luego van las madres y los niños. Y los últimos, los que van cuidando. Y los alrededor van los jóvenes cuidando la manada. Y atrás van los machos alfa. Y el macho alfa de los lobos siempre pierde, siempre. Siempre pierde cuando juega con niños y cuando juega con los niños lobitos más vulnerables de la manada, para que los débiles vayan conociendo su fuerza. Y entonces el grandote es el perdedor, el que juega a perder. Y esto se narra bien poquito, bien poquito. La testosterona fisiológica, que es una hormona de juego, de cuidado, de lentitud, porque lo que sí hace la testosterona es que los hombres necesiten muchísimo descanso porque hay una gran producción de espermatozoides. Entonces, una de las características de una testosterona sana es la pereza, es que los hombres necesitan descansar muchísimo, dormir muchísimo. Y como si uno tiene un gato o un perro en casa, se da cuenta que duermen permanentemente. Eh, y por el otro lado, con la estrogenización del medio, que es uno de los temas que nos apasionan a ambos, eh, que bueno, por un lado, sí la cantidad de fitoestrógenos. Yo pienso mucho, me pregunto, tengo preguntas que no tienen respuesta, pero me pregunto por qué el vegetarianismo se puso de moda tanto, porque el vegetarianismo, al ser, al tener una gran base en alimentación con granos, con leguminosas, las leguminosas todas son fitoestrógenos y alteran la testosterona en los hombres, disminuyen la virilidad saludable, la testosterona testicular, y aumentan la estrogenización, o sea, afeminan a los hombres. Entonces los hombres, si una gran generación de hombres empiezan a ser vegetarianos, no la conocimos, o sea, no llegamos a conocer la testosterona saludable porque nos han contado cosas horribles. Muchos hombres nacen con culpa, ¿no? Dicen, uy, como yo nací aquí, pero yo no quiero ser parte de esta historia de misoginia. ¿Yo por qué no? Porque al final todo hombre que nace inocente, no tiene ninguna culpa de lo que pasó hace 2000 años, ni 1000, ni 500, pero tiene una culpa de género, ¿no? Y además intenta no ser un hombre, no conectarse con su testosterona, porque todos los relatos son relatos de enfermedad, o sea, como si la enfermedad humana masculina tuviera que ver con una hormona que es una antigua, que es sagrada y que cuida la vida y que enseña paternidad y que enseña creatividad y que enseña juego y que enseña cuidado. No solamente para los hombres, esto es muy hermoso, para los hombres, los niños, los hijos, los que se cuidan son todos, no son el mío. O sea, eso también es un relato que nos impusieron sobre la testosterona, como el hombre le interesa poner el apellido y corroborar que esos hijos son propios, ¿no? Que esos son su simiente, su semen, su genética, pero realmente en la historia de los hombres son guardianes de hijos con muchas mujeres y que esas mujeres también pueden tener muchos amantes porque así se atraviesa, así éramos nómadas comunitarios. Entonces esto también es como una ideología que separa a los hombres de su masculinidad biológica. Y por el otro lado hay una hormonización, una alteración de la hormonización. Entonces no llegamos a entender la testosterona, no nos conectamos con la testosterona biológica. Y por el otro lado, desde la alimentación y ahora con esto ay, que me angustia horrible. Me genera mucho susto porque con el fitness, ¿no? Con esto del hombre, que también es una feminización, el hombre, eh, el metro, digamos, el metrosexual, del hombre que se arregla, que se cuida, que está, en México dicen mamado, mamado es como que está musculoso, que está fuerte.
pero Sí, está sí. todo el consumo de proteínas, muchas proteínas vegetales, muchas proteínas con altos fitoestrógenos y testosterona artificial y sintética. Y esa testosterona artificial y sintética hace lo que hace cualquier hormona artificial y sintética, es que el cuerpo es tan sabio, tan sabio, tan sabio que si tienes una hormona va a dejar de producirla porque no te va a dar una o sea, no va a permitir que tengas una sobrehormonización. Entonces, si tú recibes estrógenos de cualquier forma, tus estrógenos endógenos van a disminuir. Si tú recibes testosterona artificial, tu testosterona natural va a disminuir. Por eso cuando la gente toma testosterona artificial, los testículos se reducen. Por eso los fisicoculturistas se les reduce el pene y se les reduce los testículos porque están tomando sustancias que reemplazan la testosterona endógena, que también me gusta decirle endémica, como tierra adentro, cuerpo adentro, natural y O sea bio. que cuando un órgano deja de producir sus hormonas, se comienza a atrofiar, como un músculo que no se usa, que pierde su funcionalidad. Y particularmente el atrofio es reducción y también inflamación. O sea, también la próstata, esto que estamos viendo de que el 60-70% de hombres mayores de 60 años tienen la próstata inflamada, eso también son estrógenos tóxicos en el cuerpo de los hombres que disminuyen testosterona natural y envejecimiento natural, porque obviamente desde los 40, 50 años va bajando la cantidad de testosterona hasta la muerte de manera natural, sin que eso implique descalcificación, osteoporosis, sin que eso implique nada, implica pues un cambio, una transformación, un crecimiento, pero también estas hormonas artificiales y estos alimentos que modifican la salud endocrina, pues también generan estas inflamaciones de próstata y con próstata tenemos lo mismo que tenemos con matriz, una cantidad de cirugías de próstata innecesarias para quitarla, o sea, y para quitar, la próstata es una creadora de laguna, de río, de agua, o sea, la próstata produce muy poquita testosterona, lo que más se produce son los testículos, pero es igual que la matriz, está al centro de la pelvis, entonces cuando quitamos el órgano central, desorganizamos toda esta correlación y corregulación de este eje, de este centro, de este continente pélvico. Pues sí, y la cosa es que de la matriz estamos todas las mujeres hablando, de las hormonas femeninas hay muchas mujeres hablando, yo estoy hablando de hormonización endógena y endémica desde hace como 15 años, pero de los hombres estamos hablando de la no eyaculación, porque los taoístas y los tantristas lo dijeron hace 5.000 años, o sea, preocupaciones biológicas del cuidado de la fisiología masculina están ausentes y hay mucha censura. Esa es la otra cosa que a mí me impacta. Cada vez que un científico hace un metaanálisis sobre esto y nos da estadísticas que yo hoy volví a revisar todas las estadísticas y volví a revisar como 10 estudios. A mí por eso amanezco así, adolorida, pero aparece aparece un silencio colectivo y científico y médico, diciendo, no, no, estás exagerando. En el 2013 salió un metaanálisis, se han hecho bastantes revisiones de las mediciones de testosterona desde 1940 y cada cierto tiempo se vuelven a hacer. Paradójicamente, hemos sido más mujeres que hombres las que hemos estado hablando de fisiología y de biología de la testosterona y de lo urgente que es que como colectivo humano la empecemos a rescatar. Eh, pero, pero en el 92 se hizo un metaanálisis y en 1940 por mililitro de semen la media era 113 millones de espermatozoides. En el 1992 eran 60 millones por mililitro de semen y en el 2013 eran 40 millones. En ese 2013 se estipulaba que la fertilidad masculina, que la salud hormonal y la salud testicular y la creación de espermatozoides saludables estaba por encima de 40 millones de espermatozoides. Y en el año pasado,
digamos, en los últimos libros con los que estudian los médicos embriología, y la OMS también, la OMS ahora está estipulando que la media natural, imagínate esto, lo que es silenciar, está en 15 millones de espermatozoides, o sea que la fertilidad está por encima de 15 millones, cuando nunca, o sea, cuando hace, en 1940, que fue hace 80 años, la media eran 113 millones. ¿Cómo pueden pensar que quitarle 100 millones al mililitro es sano? O sea, y desconocer este decrecimiento impactante, constante y permanente que está pasando, no solamente en los cuerpos masculinos, también en nuestro futuro robado. Mm. Estaban planteando que había naves que ya no tenían aves machos, que ya no tenían comportamientos que miden que son regidos por la testosterona. Ya habían, por ejemplo, en los lagos, no me acuerdo de esos lagos. Nuestro futuro robado es del año 78, ¿no? O por ahí. Es bastante. Tiene muchos años, ¿o No, no? el que tiene Ah, muchos años es Primavera Silenciosa. Nuestro futuro robado es de finales del siglo pasado y recoge todas las alteraciones endocrinas por envenenamiento de la tierra, todas las alteraciones endocrinas en todas las especies, en reptiles, mamíferos, plantas, hongos, no, pero en reptiles, mamíferos y humanos, las alteraciones endocrinas por modificaciones a la tierra, al agua y a la tierra. Y Primavera Silenciosa, que es de Rachel Carlson, que lo hace además después de un cáncer estrogénico. Ella y lo hace y hace ese sí es de los 70 y es la primera gran investigación. Justo lo tengo aquí porque quería volverlo a revisar. Es Primavera Silenciosa. Nuestro futuro robado, yo no lo tengo en físico, lo leí digital, lo leí, lo releí y me sigo llorando por esta lectura tan compleja, pero cuando la testosterona disminuye como una sabiduría evolutiva y espiritual en la tierra, y es la sabiduría masculina. Y también esto tiene relación, esto que voy a decir es muy duro, pero yo creo que estamos listos para oírlo. Eh, Esto también tiene que ver con que nacen las narrativas donde los géneros y los sexos se disuelven. O sea, la pérdida de la testosterona también es la pérdida de la masculinidad biológica. La pérdida de los estrógenos endógenos son la pérdida de la feminidad biológica. Y cuando eso se pierde, entramos, siempre han habido 5 sexos, siempre. Pero lo que siempre preserva la vida es que lo femenino y lo masculino sea mayoritario. Ahora esto se está disolviendo. Yo no quiero sonar ni transfoba, ni homófoba, ni... porque no lo soy, porque no, seguro, seguro. Incluso está documentado en pueblos originarios que había hombres que se vestían de mujer y eran considerados sagrados. Digamos que se respeta la diversidad desde siempre, pero no la negación de la polaridad, ¿sí? En masculino y femenino. Eso es necesario en todo, en la electricidad, en la vida en general. Entonces es muy importante, ¿sí? Mantener este concepto con vida, y porque la esto, vida se origina ahí. sí, y esto, digamos, esto es lo que preserva la vida, lo que preserva la vida, esta evolución de 250 millones de años después de la última gran extinción de la Tierra, lo que preserva que además llegamos nosotros, que nosotros no somos, o sea, si salimos del antropocentrismo, si salimos del humano como el que entiende el centro y somos el observador, el testigo, el que valora la belleza de la vida, la simbiosis, las interrelaciones, las corregulaciones, lo que, digamos, lo que preserva que el humano testigo, el humano que observa. Hay un científico que dice que el universo quería ser observado, que la Tierra quería ser observada, y entonces nacimos nosotros los que podemos apreciar y por eso también el deseo de entender, porque es milagroso eso, la electricidad, la bioquímica, la fisiología, la simbiosis, como los
los tejidos, ¿no? Esto de que los árboles reconocen a todos sus hijos y cuando tienen un hijo débil, igual que el macho alfa, el árbol está nutriendo a ese bebé débil que está creciendo a 1 kilómetro, a 2 kilómetros del bosque. O sea, el cuidado de los abuelos, de las madres, de los padres, a los bebés creciendo y la posibilidad de que los bebés sigan creciendo, de que los bebés chimpancés, delfines, perritos, gatos, lagartijas, tortugas sigan creciendo, tiene que ver con la preservación de la testosterona. Si la testosterona disminuye, la infertilidad es el destino. Y también ahora que estamos en estos tiempos donde le tenemos miedo a los virus, siendo que nosotros somos 99% virus y que somos él. También los virus querían observar el mundo. Entonces hicieron el holobionte humano que puede ser testigo de la belleza. Pero ahora que le tenemos miedo a los virus y que para, para encontrar soluciones rápidas se han permitido la modificación genética humana, porque esto es lo que está pasando ahorita. Esta modificación genética está alterando justo las células de Sertoli, que son estas células creadoras de testosterona en los testículos y las células receptoras de folícula estimulante en los ovarios. O sea, ahorita estamos sometidos a una investigación genética que todavía va a disminuir muy probablemente. No, yo no puedo ser determinista porque esto está en investigación, pero lo que se puede intuir, anticipar, es que todavía van a disminuir más los estrógenos y las progesteronas endógenos y endémicos, y que esta sabiduría sagrada de la fertilidad femenina y masculina, que es la que continúa también el nacimiento de todos los géneros y de todos los sexos, pues siga disminuyendo. Y a mí eso, pues sí, esto es de los temas que más me duele. Me parece urgente que tanto mujeres como hombres sean guardianas de la testosterona y sobre todo los hombres, porque sí, porque también dentro de las nuevas masculinidades falta fisiología, mucha fisiología, hay mucha emoción, mucho replantearse los comportamientos que tenemos, pero, pero fisiología hay poquita. Y en la fisiología, por ejemplo, muchos niños hoy, en este instante, muchos bebés son hombres, machitos que nacen antes del primer mes de vida. Les cortan un pedazo de tela de su genitalidad, les cortan un pedazo de prepucio. Y esta es una herida. Imagínate crecer con una violencia genital que nadie nombra y que sigue siendo dogma religioso. Hasta hay dogma científico, hasta se dice que así tiene que ser porque el esmegma, que es esta grasa que se guarda entre el glande y el prepucio, que es microbiota y que es protectora de la salud genital masculina, hay narrativas femeninas, masculinas, científicas y religiosas en contra de la microbiota del pene. O sea, imagínate el absurdo, y en contra de la microbiota del pene hacemos una violencia no nombrada y no reconocida como violencia. ¿Qué es esto? ¿Qué es este corte a prepucio masivo, masivo y que deja una cicatriz no pequeña, no pequeña, cuando si yo soy investigadora de penes y testículos desde hace muchos años y, y me y también soy investigadora de cicatrices, de la sabiduría de la cicatriz. Y la cicatriz, toda cicatriz no amada es un trauma, es un evento traumático no integrado. Y claro, si esto es la fisiología, si la relación con tu genitalidad empieza por medio de una violencia, por eso también el hombre está tan disociado de su cuerpo. Y esas marcas en tantos hombres
de alguna manera se transmiten también a los hombres que no tenemos esas marcas, ¿no? Por esta cuestión de que somos una especie de simbiosis enorme en la humanidad. Entonces, el dolor de muchos termina afectándonos a todos. Sí, sí, Y sí, por otro lado es como esto que está ocurriendo ahora, como mencionabas, ¿no? Con esta experimentación genética que se hace, es como no confiar en la naturaleza humana. O sea, es como que naciste mal, hay que sacarte un pedazo, ¿no? O tu cuerpo no sabe defenderse, hay que modificarlo genéticamente para que se defienda. Es como una falta de confianza en el plan divino de la naturaleza. Y cuando no hay confianza, hay miedo. Y cuando hay miedo, es difícil que pueda haber amor. pero todo esto empieza, el miedo, el miedo a la muerte, yo no lo siento. Yo no lo siento y yo nunca lo he sentido. Entonces, cuando la gente habla, porque esto se ha estudiado bastante, si el miedo a la muerte es natural o no. Yo tengo una explicación en la que creo completamente. Yo explico el mundo desde mi entendimiento, que es único, porque hago investigación somática que nadie ha hecho. Hago investigación somática espiritual. Entonces, esto, digamos, esta es una nueva visión de la fisiología, no, pero no es una visión intelectual. Mi entendimiento no viene desde la intelectualidad. Yo digo que el miedo a la muerte nace con el corte brutal y violento del bebé recién nacido y la placenta. Y porque la placenta, crecemos en el vientre materno acompañados de la placenta, y la placenta y nosotros somos uno, y la placenta es este, este ser que está hecho de la misma, el mismo espermatozoide, el mismo ovocito, pero que es un órgano gigante, es un árbol inmenso, es un árbol y es maíz. Yo que tengo mi corazón mexicano y que los mayas dicen que venimos todos del maíz, yo digo sí, porque la placenta, por un lado, tiene la forma del maíz y por el otro lado tiene la forma del árbol. Y esto significa que todos estamos tejidos, tejidos más allá de la muerte. Y la placenta nos cuida toda la vida intrauterina, pero cuando nosotros nacemos ella empieza a morir. Y yo no conozco los niños, todavía los niños que yo he acompañado a nacer en partos lotus y las niñas que he acompañado a nacer en partos lotus, bueno, están chiquitos, ¿no? Pero yo tengo la teoría de que cuando este corte se da de manera respetuosa, y de manera respetuosa es agradeciendo a la placenta, explicándole al bebé que su hermana, que su compañera se va a ir, que, que, que no tenga miedo, que lo vamos a cuidar, que aquí estamos nosotros también con nuestros árboles y con nuestras venas para cuidar a esta vida que empieza en la tierra, y que esta placenta ha acompañado su vida dentro del agua materna, que cuando este corte se da con diálogo, con lentitud, con rezo, con rito, no le tenemos miedo a la muerte, que le tenemos miedo a la muerte porque la primera muerte viene como una usurpación de la relación que nos cuidó la primera vida. Y que esto, yo he intervenido, yo he estado en hospitales cuando van a cortar brutalmente y he sentido al bebé y he empezado a hablar con el bebé así en un entorno de pediatras, ginecólogos, anestesiólogos, enfermeras, y aparezco yo como la dula extraña, la dula rara, pero todos entienden porque el bebé entiende lo que está pasando y el bebé de pronto se orienta, porque claro, el bebé es un ser vivo con millones de años de sabiduría que trae en su cuerpo, pero para la modificación, para que podamos tener tanto miedo, que permitamos que la tercera, digamos que la tercera fase de una experimentación se haga masiva en niños, jóvenes, adultos, adultas, mujeres gestantes, abuelos, abuelas, moribundos, personas con problemas autoinmunes, que eso es absurdo, esto jamás se ha hecho en lo cortita que es la medicina alópata, que tiene un poco más de 100 años, jamás, o sea, todos los criterios morales de investigación médica se han pisoteado y nosotros hemos estado de acuerdo para que nosotros perdamos la orientación de lo que eso implica, someternos a ser el ratón de investigación masivamente.
tenemos que haber tenido una desorientación endocrina. Es decir, tenemos que tener nuestras hormonas que nos orientan, porque las hormonas son espirituales y nos orientan como hijos de la tierra e hijas de la tierra modificadas. Y esa modificación empieza hace también 100 años cuando empezamos a llenar de plástico y todo plástico se vuelve estrógenos en el agua, en la tierra, cuando empezamos a también estas narrativas en contra de la maternidad y la paternidad, como si la maternidad y la paternidad fueran castigo y no regalo y no don. Y llenarnos de anticoncepciones y llenarnos de hormonas artificiales en el alimento, en los agroquímicos, en el agua que tomamos, en el cloro, en el flúor, en el agua, o sea, llenar los cuerpos de toxinas para que hayan modificaciones endocrinas. Cuando hay modificaciones endocrinas que uno no percibe porque va sucediendo un envenenamiento lento, hay desorientación espiritual y desorientación mental, porque nuestra mente, que es la manera como entendemos el universo, al estar desorientado frente a ser testigos, ¿no? Frente a ser testigos, o tan simple como querer tener más, o sea, tan simple como el éxito mediado por el dinero o el poder. Eso es una desorientación brutal y eso ya sucede por envenenamiento. O sea, eso ya es la gente que vive así, ya está envenenada. Y si vas a su cocina, vas a ver puro plástico, puros enlatados, puros productos llenos de sustancias para que el alimento no muera. Si algo no muere, algo es veneno. Todo debería, o sea, todo lo que comes debería poderse podrir y poderse fermentar pronto. Así que la manzana, yo llevo más de 20 años sin comer manzanas estadounidenses porque he hecho estos experimentos de dejar una manzana en el centro de la casa para que todos veamos lo que es un alimento modificado y que no muere, que no muere. Y ahora también esto, ¿no? Esto de nosotros querer ser la manzana que no muere. ¿A costa de qué? A costa de no poder crear vida quizás, de no poder sentir la vida. Claro, claro. Esto que decías hoy, ¿no? De cómo la OMS modificó el concepto de fertilidad. También recuerdo que hace 2 años, previo a todo esto que está sucediendo, modificó el concepto de la palabra pandemia. Y también desde allí se están orientando a las personas a ir hacia dietas vegetarianas y veganas como algo mucho más saludable que una alimentación tradicional. Entonces a veces, eh, sin querer caer en las teorías de la conspiración, ¿no? Pero parece que hubiera todo un plan llevando a quizás la reducción de la población o a la pérdida de la conexión con los aspectos espirituales que nos dan más fuerza y más determinación como personas. Sí, yo necesito eh, no entrar ahí, porque, porque entonces yo me desoriento. Es decir, Ok, yo he decidido no preocuparme si hay motivos atrás de esto, si hay una planeación atrás de esto. Yo creo que toda esta gente está envenenada, o sea, esta gente come Nestlé, toma agua de botella de plástico y está desorientada. Que nuestros líderes políticos, económicos, nuestros líderes de la OMS, que Fauci, están desorientados, que ellos han perdido la sacralidad de su sistema endocrino. Mi trabajo como investigadora somática de la sabiduría del sistema endocrino, de la sabiduría del sistema inmune, de la sabiduría salvaje y animal humana, es apoyar la regeneración y la rehabilitación de esta sabiduría, porque es que además tenemos millones de años donde sabemos que nos rehabilitamos y que la rehabilitación es brutal y rápida. O sea, aunque te envenenes durante 20 años, si te desenvenenas 5 o 7 años, te reorganizas, te reorganizas. Hay cosas, justo la testosterona, yo tengo muchas preguntas, pero porque yo cuando empecé a estudiar esto, hace como 8 años, 10 años,
justo porque había estudiado muchísimo hormonas femeninas, pero ¿de qué sirve estudiar hormonas femeninas sin estudiar hormonas masculinas? O sea, si yo también soy el semen de mi padre, si yo también tengo testosterona y yo también soy, o sea, que yo llegue aquí ha sido gracias a los espermatozoides de montones de hombres en mi linaje. Las mujeres solas, las mujeres sanas, no preservamos sabiduría. La sabiduría se preserva comunitariamente, juntos, sin separación. Y, y, y al principio yo era bastante determinista, o sea, yo he crecido en estos últimos años para dejar de ser determinista. Verónica pregunta si esos traumas se pueden corregir en la vida adulta. Sí, todo se puede corregir, nada está predeterminado. En octubre, Verónica, yo voy a dar un taller que se llama Placenta Amor, que justo es una manera de reparar memorias intrauterinas y de reparar la relación con la placenta y de volver a traer la sabiduría endocrina, porque la sabiduría endocrina está resguardada por la placenta, que es la mamá, la abuela, el planeta Tierra endocrino que nos acompaña en, que nos acompaña toda nuestra primera vida intrauterina y que también la placenta es una guardiana de la testosterona. Pero, por ejemplo, me quedan estas preguntas. Sabemos que cuando las madres están envenenadas, y cuando, no me acuerdo, tú te acuerdas, tú te vas a acordar perfecto, ¿te acuerdas esa sustancia que le dieron en los 60s, en los 50s a las mujeres, que generó montones de problemas eh, en la formación de las vías reproductivas de las bebés intrauterinas? ¿Te acuerdas de Recuerdo que con el DDT, el de las mujeres que trabajaban en las fábricas, sí, de DDT, y bueno, las plantaciones, todo lo que hubo cerca. De hecho, se prohibió su uso, pero se sabe que en Argentina en algunos lugares se sigue utilizando. Sí, Y, por ejemplo, también sabemos que hay grandes modificaciones testiculares en bebés varones que nacen de mujeres que han estado intoxicadas con muchos disruptores hormonales. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿esto podrá ser porque ya hay temas morfológicos? Cuando hay temas morfológicos, cuando tus ovarios no existen, cuando tu matriz es diminuta, cuando no tienes testículos. Yo empecé a observar como partera y como dula montones de testículos que no descienden, y en la bibliografía de las alteraciones de la testosterona, esto es una de las primeras cosas que se empieza a ver cuando en una comunidad ya empiezan a ver. No era normal, en 1940 no nacían bebés sin testículos descendidos, y yo conozco más de 20, o sea, y soy una, y entonces eh, bueno, pues guardanear esto mucho, guardanearlo adentro, guardanearlo. Yo quiero invitar a los que nos están viendo a que no haya eh, esto como pánico, porque el pánico nos lleva a mecanismos de sobrevivencia, y los mecanismos de sobrevivencia alteran la fisiología. O sea, si queremos cuidar la fisiología y cuidar las hormonas femeninas, masculinas, no binarias también. Yo también quiero en los próximos años trabajar con una comunidad no binaria y empezar a entender los mapas hormonales de las comunidades no binarias, porque las quiero muchísimo y siempre han habido como personas no binarias desde el principio de los Homo sapiens, pero ahorita hay muchos más por estas alteraciones genéticas de la Tierra, y a mí me parece importante. Bueno, me parece muy lindo que sea posible lo no binario, y que sea posible lo no binario sin tener que elegir, es decir, sin tener que recibir hormonas sintéticas para definirse como mujer o como hombre, a partir de que las personas no binarias sean también instrumentos de modificación hormonal sintética, sino que puedan conocer su propio balance hormonal y jugar con este balance hormonal. Y también la libido, ¿no? La importancia de la libido, porque la libido es una de los apetitos físicos, fisiológicos, que aumentan la producción de serotonina y oxitocina, que son las hormonas
de vivir, de lo vivo, que es distinto a lo que sobrevive. No necesitamos seguir siendo sobrevivientes ni estar en activismos ni en miedo, sino regenerar el único territorio que podemos regenerar, que no se regenera con divulgación, ni con obsesión, ni con intelectualización, sino con silencio, autocuidado, descanso, vínculo, sexualidad suave, trabajo con las propias cicatrices, que es nuestro cuerpo. Nosotros somos la tierra que podemos regenerar, y cuando nosotros regeneramos esta tierra que somos, cagamos microbiota que regenera la tierra madre, menstruamos sangre que regenera la tierra madre. Mientras nosotros no lo seamos la tierra viva y estemos sobreviviendo, intelectualizando y llenándonos de miedo, nosotros vamos a seguir teniendo pues estas acciones de devoración, ¿no? Que puede ser gluten en cantidades increíbles, o alcohol, o Coca-Cola, o, no, o esto de no como ninguna toxina, pero más desde una imposición de mi idea, que desde la escucha de mi cuerpo, y lo vivo es escucha, lo vivo es interocepción, porque la alimentación es individual. O sea, tú y yo nos parecemos bastante, somos bastante salvajes y bastante antiguos en nuestra alimentación, pero mis hijas necesitan muchos más crudos, frutas y vegetales que yo, por ejemplo. Y esta voz interna no viene desde la intelectualización, ni desde el miedo, ni de las respuestas que yo pueda dar o que tú puedas dar. Viene desde la reconexión con la sabiduría profunda. Y cuando eso se da, pues ya no estás sobreviviendo, por lo tanto ya no estás devorando y cagas vida, sangras vida, orinas vida, y ya no necesitas ni la aspirina, ya no eres sujeto de miedo, ya no eres sujeto de manipulación. Además, yo me acuerdo cuando llegó el COVID, que yo creía que era una pandemia, o sea, de la pandemia con el concepto con el que tú y yo crecimos. Es decir, pandemia tenía que ver con mortalidad. Y entonces yo sí creía que nos íbamos a ir el 30 o el 40% de la población mundial en los próximos 10 años. Me costó mucho trabajo entender que habían modificado pandemia a contagios, como en ese sentido la influenza hubiera sido pandemia, la varicela hubiera sido pandemia, o sea, hubiéramos tenido pandemias toda la vida desde ese nuevo concepto. Eso me tardé meses en entender eso, pero yo dije, ok, ¿qué me toca hacer? ¿No? Un proceso más y estoy lista para morirme. Un proceso más y dejo vivo la sabiduría hormonal en un montón de mujeres, y yo aquí me puedo ir en la ofrenda, así como estoy lista y estoy viva, y he estado cuidando enfermos de COVID durante este año. He estado amando enfermos de COVID porque son mis amigos, mi gente que adoro. He sido asintomática, luego no salgo, ¿no? Hago las cuarentenas cuido, y luego cuido de contagios, porque no todo el mundo tiene mi inmunidad. Yo, igual que tú, igual que mucha gente, hemos estado trabajando en nuestra inmunidad. Desde que nos dimos cuenta que estábamos envenenados, yo me di cuenta que estaba envenenadísima cuando tenía 18 años. Entonces tengo muchos privilegios porque me di cuenta de mi enfermedad muy temprano. Estaba envenenada de ideas, estaba envenenada de alimentos, estaba envenenada de toxinas que imitan la forma de los estrógenos. No es que sean estrógenos falsos, bueno, son estrógenos falsos, pero imitan la forma de los estrógenos falsos. Entonces, todo esto, para todos los que nos están viendo, sobre todo los hombres, que creo que no hay muchos, es el martes empieza un taller que se llama Sabiduría de la Testosterona. Es un taller para hombres, es un taller cuerpo adentro, testículos adentro, pene adentro, prepucio, cicatriz, próstata, para entender la fisiología y para aprender a cuidar la testosterona. No desde ideas, no desde... Yo amo la eyaculación en la medida en que cada hombre eyacule lo que necesita, pero cuando, o sea, no podría estar con un hombre que no eyacula o que siente que la eyaculación es una pérdida de vitalidad, porque la eyaculación, o sea, cuando la eyaculación y
los dos eyaculamos en simultánea. Las mujeres también eyaculamos y también eyaculamos líquido seminal sin espermatozoides. Y cuando esto se mezcla, esto es de las cosas más extraordinarias de la sexualidad, la integración del líquido seminal femenino y masculino junto, que regenera la matriz, que va y va a nutrir una menstruación y una ciclicidad femenina, que va a regresar a la tierra y entonces va a nutrir la tierra. Y esto es salud, y esto también, ahí hay una mezcla de microbiota que también regenera la salud y el esmegma del pene. Y cuando Hay, hay hay todo, también, perdón, hay una información que viaja a través de los cuerpos. Y hubo un estudio hace unos años en el que se pudo de alguna manera comprobar que las mujeres que recibían la eyaculación de sus parejas tendían a tener mayor fidelidad hacia ellos. Que había, no recuerdo bien cómo era todo el estudio, pero sí que había esta relación en recibir el esperma y amplificar la conexión emocional con la pareja, ¿sí? Como una forma de conocerlo desde otro lugar. Entonces, siempre en un a marco veces, de consenso y de respeto, ¿no? Pero es interesante lo que ocurre así. sí, a mí la psicología no es de mis ciencias, no es, pero es muy lindo esto. A mí me fascina, o sea, yo soy fisióloga somática. De las cosas que hace es que tiene prostaglandinas y las prostaglandinas son relajadores de la matriz. Entonces, cuando hay trauma en la matriz, trauma uterino, que todas las mujeres tenemos trauma directa e indirectamente, el trauma no es una memoria, ni es un evento traumático, ni es... El trauma es algo que se quedó atorado en el cuerpo, que se quedó y que se queda atorado como tensión en el cuerpo. Entonces, los cólicos menstruales, eh, muchas patologías de la ciclicidad femenina tienen un origen de trauma erótico, de trauma sexual, de trauma transgeneracional. Si una abuela le dice a su hija que ser mujer es un castigo, que ser madre es lo peor que a uno le puede pasar, si esa madre le dice a su hija, si esto se repite, la matriz, imagínense, la matriz que es agua, que es músculo, va a haber escuchado esto durante más tiempo del que ha nacido, porque se gestó, esa matriz se gesta en una matriz que está tensa. Y, y lo que hace el semen, las prostaglandinas, es reblandecer, reblandecer. Reblandecer es, miren, ya estoy llorando, así se me quiebra la voz de la hermosura del poder del amor erótico, del amor que es agua, del amor que no es, que no es un relato del amor, que eso es también lo que nos cuesta entender, que a mí a veces me dicen personas que, no sé, que en sus acciones no me cuidan, que me adoran. Y yo sé que todavía están lejos de su amor, o sea, del amor que tienen, porque su amor todavía es un relato, no es esta coherencia. Cuando tienes sabiduría endocrina viva, hay coherencia en ti, pero la coherencia no es un esfuerzo intelectual ni un desear ser nada, es algo que emerge fácil y suave y que solo se hace con rehabilitar el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso, que son una sola, una sola, un solo sistema antiguo que es como el sistema micelio, ¿no? Es el sistema que está en relación con todos los otros sistemas. Es un sistema que viaja, o sea, que está en todas partes, que es como la triada, ¿no? La triada sagrada que sostiene la sabiduría fisiológica. Sí, el workshop es de hombres, es en línea. Empezamos el martes, son 13 sesiones durante, creo que son 3 o 4 meses. Es solo para hombres por ahora, porque sí, porque las mujeres somos demasiado metiches. Esto, también por los estrógenos falsos, también por los estrógenos falsos. Tuve más de 70 preguntas de mujeres acerca de este taller, que es el primer taller que doy solo para hombres, después de más de 15 años de estar dando talleres para mujeres. En los talleres que doy para mujeres y en Sabiduría Matriz enseño sobre el cuidado que a las mujeres nos corresponde desde la testosterona humana. Pero
pero lo que quieren es estar chismeando, o lo que queremos es estar chismeando en estos espacios íntimos. Y, y si no es un taller para mujeres, es un taller para hombres, se necesita pene. No es un taller para hombres trans, tampoco se necesita pene, testículos, conducto deferente, se necesita glándulas de Sertoli, se necesitan, perdón, células de Sertoli, se necesitan conductos seminíferos. Vamos, mi trabajo es ir al cuerpo adentro. Mi trabajo no es intelectual, yo no soy una, digamos, es intelectualidad desde la somática, desde el cuerpo vivo. Entonces, bueno, no se admiten mujeres, yo soy la única mujer, y a mí me ha costado más de 10 años estar lista, ¿no? O sea, sentir que, porque yo me enojo, yo soy de las mujeres que cuando un hombre habla de ciclicidad o habla de arquetipos del ciclo, digo, ay, sí, claro, el que sabe cómo se siente una matriz palpitante, el que sabe lo que es el endocervix, o sea, yo me enojo cuando, claro, los hombres solamente repiten relatos de otras mujeres y creen es que hay un montón de educadores del ciclar femenino que, pero no saben de fisiología y ni siquiera, ¿no? Ni siquiera aman a una mujer profundamente. Eh, es esta fantochería. Entonces yo tenía miedo de ser yo también una fantoche, como, pero la verdad es que llevo estudiando más de 10 años, que llevo doliéndome, o sea, que me lleva doliendo también el Tao y el Tantra como los caminos de la rehabilitación de la masculinidad, porque también me parecen misóginos y faltos de biología y con relatos, ¿no? Con relatos, esto, ¿no? Como que el hombre es lineal, como que el hombre es una flecha, porque el espermatozoide tiene forma de flecha y el espermatozoide tiene un proceso de vida de más o menos 75 días y solamente 5 días tiene forma de espermatozoide, tiene cabeza, cuello y cola. El 95% de la vida del espermatozoide es ser un círculo como la Tierra. Entonces imagínate estas narrativas que vienen desde la morfología, que desconocen la fisiología, porque al tener 5.000 años de relato, pues no había microscopía, ¿no? Como se mueven. También es la idea de que hay un espermatozoide ganador, ¿no? Que compite y que es el que llega, que nos pone en esa situación de hombres de tener que competir todo el tiempo para ganarle no sabemos a quién. Sí, sí, y no. Y la cosa Y no es increíble es que este semen masculino, este líquido seminal masculino que se mezcla con este líquido seminal femenino, hacen una laguna de descanso y pasan entre 7 horas y 10 horas descansando después de esta creación de los espermatozoides. No para, es constante y es juguetona y es millonaria, ¿no? En 1940 eran, si una eyaculación es mínimo de 2 centímetros son 20 mililitros y en 1940 eran 113 millones por mililitro, así que son 113 millones por 20, o sea, esto es la abundancia de la tierra, la abundancia de la vida, la abundancia del bosque, hecho microorganismos vivos y sabios que han jugado juntos siendo círculos. Y lo que hacen cuando después la eyaculación que te trajo a ti a este mundo, que me trajo a mí este mundo, es descansar juntos en estas lagunas que forman nuestros líquidos seminales juntos. Y, y luego, todos los hombres tienen un 15% de espermatozoides desformes. Y eso es la deformidad, la diversidad de salud. Esos espermatozoides que ya tienen 2 colas o que tienen 2 cabezas y que por lo tanto son más veloces, llegan y hacen la ova gigante, es gorda, es una, a veces son 2, pero es la célula más vieja del cuerpo femenino y estos son los más chiquititos y recién nacidos. Y estos enfermos, estos desformes, son los ganadores y son los que se van a morir, porque ella es ácida, porque nuestra genitalidad y nuestras ovas, digamos, el mecanismo de defensa es la acidez. Y entonces van a tocarla
y van a morir en ese toque, se van a acidificar. Y en ese acidificar, en esa muerte, van a alcalinizar el entorno de la ova, y la ova va a ir aprendiendo de la muerte de millones de espermatozoides a ser alcalina y a estar lista para bienvenir a los perezosos que somos nosotros, que somos los que nos volvimos vida. Si uno de esos espermatozoides veloces y ganadores entra, pues eso es un aborto, porque la vida es inviable, porque ahí hay una alteración genética, entonces esto es un aborto que uno ni siquiera se da cuenta, eso es una pérdida. Eso es porque la vida no puede ser posible con dos espermatozoides, con un espermatozoide con dos colas o con dos cabezas o con información nuclear muy alterada. Entonces, es una hermosura esto, es una hermosura y es biología. Yo no estoy hablando de religión, estoy hablando de evidencia científica, estudios microscópicos. El año pasado supimos cómo se mueven los espermatozoides, se mueven como hélice, igual que como la ova salta girando, y el espermatozoide, yo pensaba que el espermatozoide era como serpiente, y no, es una hélice, y van millones de hélices juntas. Y también es círculo, también, y es el mismo movimiento de rotación de la Tierra en las células que crean la vida, que traen los hijos e hijas de la Tierra, los nuevos hijos e hijos de la Tierra, los que nos van a sobrevivir, los que todavía no han nacido. Así que la ova, el esperma y la Tierra se mueven de la misma manera antes de encontrarse, en sus movimientos para hacer lo nuevo, para hacer lo que nace. Sí, Marta Romero, mis cursos no se pueden regalar. Eso también es otra cosa. Ni mis cursos ni mis terapias se pueden regalar. Yo no permito triangulaciones porque son muy fuertes, porque vamos adentro y duele, y adentro y tejemos, adentro y nos confrontamos, y porque el regalo divino es el libre albedrío. Es necesario que se elija, es necesario que se desee, es necesario que se escoja, que uno llegue y no que le den un regalo. Esto no es un masaje con piedras calientes, esto no es una empanada, esto no es una comida deliciosa en un restaurante, esto es algo que te va a llevar profundo a tus profundidades, a tus adentros, y entonces la elección, la decisión, la escogencia y el decir sí o el decir no, porque también no es para todos, ¿no? No es para todos, ni para todas, ni en cualquier momento. Pero inviten a sus hombres, por favor, todas las que están aquí, porque es hermoso. Y también quiero hacer 2 invitaciones, un poco porque Argentina tiene, ya sabemos lo que tiene, este tema con los dólares y este tema de la devaluación de la moneda. Y como también Argentina es territorio vivo y territorio salvaje y territorio lleno de sabiduría, y yo tengo un vínculo muy profundo con Argentina. Soy colombiana, entonces también con Colombia, y Colombia también tiene economías muy complejas. Y quiero Venezuela también, porque Venezuela también era mi tierra hace unos años. En la revolución de Simón Bolívar, Venezuela y Colombia eran la Gran Colombia junto con Ecuador, eran un solo país. Entonces este final de los Andes son un solo país con la misma biología, con la misma fauna, con las mismas montañas. Entonces, para Venezuela, Colombia y Argentina, estoy creando una suscripción permanente, porque esta es la otra cosa. La inflamación, las manzanas de Blancanieves, las manzanas llenas de glifosato, las manzanas llenas de preservantes, las manzanas llenas de estrógenos para que crezca rápido y para que ningún gusano se la coma. Las manzanas, la aspirina, Bayer o la Pfizer, ¿no? Como los grandes envenenadores de la tierra y de los cuerpos son muy poderosos y están todo el tiempo metiéndonos basura. Y yo que estoy aquí intentando que nuestro cuerpo vivo hable, grite, cante, pues claro, he hecho muchos procesos de 4 meses, de 5 meses, de 2 meses, y es impresionante lo que sucede, pero luego, ¿qué? ¿Cómo
sostienes algo sin constancia, sin disciplina. Entonces la suscripción, que es una comunidad segura, ojalá de mucha gente, que es para todos los meses tener prácticas y entendimientos somáticos de por vida, y que esto se haga como un autocuidado permanente para ir reorganizando, rehabilitando, pero no un tallercito, sino un continuo. Esto tiene un precio con descuento para Argentina y es de $25, de $25 mensuales, y tienes un montón, y entre más gente se inscriba, pues más cosas hay, más cosas para el sentir y más cosas también para, yo a largo plazo quiero que seamos una comunidad donde te puedan consultar a ti, tengamos pediatras con enfoque somático, tengamos endocrinólogos con enfoque somático, que entienden el cuerpo vivo y la regulación desde lo salvaje y desde adentro. No con esta idea de la medicina desde afuera, sino la medicina es un estado interior que recibe, que se relaciona con el estado, con el entorno. Y trabajar con esto, con esta rehabilitación del micelio, de lo que teje vida adentro, pues para sembrar salud. Así, a mí ahorita lo que me ocupa es sembrar salud para que en 700 años hayan bebés naciendo. Ese es mi llamado. Y entonces son todos y todas invitados a Ser Salvaje. Ser Salvaje es muy, muy lindo. Si se van a mi página de Instagram, van a encontrar un poquito de Ser Salvaje, van a encontrar la información de sabiduría, la testosterona, van a encontrar la información de sabiduría matriz. Son bienvenidas y bienvenidos a que nos vayamos adentro en el cuerpo, y todo es en línea. Todo es en línea porque a mí también me interesa que esto sea global, y me interesa que sea en español, y me interesa que sea desde Latinoamérica. Los países con menos, los continentes donde la testosterona todavía no está tan modificada, hasta el 2000, hasta el 92. En el 92 los que todavía guardaban y custodiaban la testosterona en el mundo eran África y Latinoamérica. Y dice Nación Equeco, desde todos los sitios nos están contemplando los indios, y es porque nosotros los latinoamericanos tenemos la sabiduría indígena en la sangre, y necesitamos que esa sabiduría, que es la sabiduría que todavía recuerda, porque somos el continente salvaje, y eso es bellísimo, que la sabiduría que recuerda crezca en la tierra, crezca y perdure a través de nuestra muerte. Y bueno, ese es mi rezo, mi llamado, mi misión. Estoy aquí mientras esté viva para ayudar a que esto esté vivo en todos nosotros, sin adentro. Bien, bien. Clarísimo, clarísimo, Adri. Me parece que es muy importante que se tome conciencia de la dimensión de todo esto, y que se empiece a actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, una excelente forma es, bueno, con estas propuestas que estás ofreciendo. Y yo tuve la experiencia de hacer el año pasado un curso largo con Adriana, y la verdad es que se trabaja desde lo intelectual, se aprenden conceptos, pero la propuesta somática tiene que ver con eso, ¿no? Con experiencias que se hacen desde el cuerpo, y que remueven el pasado, remueven la fibra íntima de cada uno, y ayudan muchísimo a internalizar esos conceptos que se aprenden desde lo intelectual. Entonces, nada, es una propuesta más que interesante. Gracias por este espacio, gracias. Ariel y yo trabajamos juntos, hay pacientes con los que trabajamos juntos y somos colegas, terapeutas, que justo yo trabajo con sistema endocrino, sistema nervioso, y Ariel con nutrición. Entonces también, bueno, también si todos ustedes quieren terapia, nosotros somos un dueto bien interesante en regeneración y rehabilitación. Ahorita estamos dedicados a tiroides, porque también es otro tema muy, muy profundo y muy importante. La salud tiroidea es salud celular, y también la solución que hay es hormonización sintética, y entonces estamos nosotros haciendo
un trabajo integrado para salir de la hormonización sintética y evitar la hormonización sintética cuando el diagnóstico es reciente, regenerando la vida y regenerando los nutrientes y regenerando también el entendimiento de a veces las narrativas que vienen con la inflamación y con los estrógenos artificiales son narrativas de esfuerzo, narrativas de deber ser, ¿no? Yo tengo que ser algo y forzarse uno a no ser quien es y a huir de la herida, como todas estas terapias positivistas que simplifican y que juzgan, ¿no? Juzgan a la persona, juzgan la herida, juzgan el miedo y idealizan al ser humano. El ser humano debería sentir siempre amor, sentir siempre paz, idealizan ciertas emociones. Todo esto es fruto del envenenamiento de la tierra. Estas ideas que, que desconocen que venimos de sistemas enfermos y que por lo tanto somos seres dolientes, que estamos tejiendo cicatrices y que esto es lo normal, lo aceptable, lo saludable incluso. Eh, que la enfermedad es el camino de la salud y la manera en que tu cuerpo te recuerda los absurdos en los que has entrado, ¿no? En el absurdo, como por ejemplo, voy a meditar cada vez que estoy furiosa, cuando la furia es una sabiduría del cortisol que viene a darte información. Y entonces niegas lo animal, lo salvaje, lo vivo, de millones de años en tu cuerpo por una idea inoculada de paz, de quién sabe qué es la paz, ¿no? Porque si la paz no es amar el enojo, ¿qué es la paz? Pero claro, hay años de envenenamiento que nos han envenenado nuestras ideas. Entonces, rehabilitar también es dejar de creer que lo que creemos es tan importante y empezar a sentir, empezar a sentir. Y bueno, pues te agradezco cantidades. Ayúdenme todos pues a que mi voz llegue lejos porque estoy en estos tiempos de como un poco triste, ¿no? Un poco sintiendo que es como Don Quijote, como que estamos algunos como Don Quijote. Y, pero si ustedes sienten y entienden lo que hemos estado hablando Ariel y yo hoy, ayuden a compartir esto, porque es de uno en uno, en cuerpo a cuerpo y juntos, cuerpos rehabilitados, vamos haciendo una nueva posibilidad también para los elefantes y los perezosos y las jirafas y las lagartijas y las flores y las hierbas y el bosque y el agua. Y bueno, esto también es ecología. Claro. Gracias. Gracias, Adriana. Un abrazo grande. Adiós. Otro. Adiós.